tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Empezando un nuevo mes. Empezando un nuevo mes, así mismito es, y el mes de octubre. Que es el mes de las misiones. Y el mes del Rosario. Dos realidades que la iglesia nuestra une. Un mes de la misión. Y retomamos aquello de pon la misión de Jesús en el corazón de la iglesia. Y lo hacemos a través de la oración. Y ahí tenemos, ¿verdad?, ese hermoso rosario misionero que recoge los 5 colores y que explicaremos dentro de un ratito. Seguro Pero vamos que sí. a iniciar con la oración, saludando ante todo a todas las personas que se unen a nosotros a través de Católica Radio y las redes sociales, y a todos los que se llaman Teresa, Teresita, Teresito. Y saludamos entonces también a la parroquia Santa Teresita, ¿verdad? Que nuestros frailes capuchinos son los que están al frente de la misma. Y de la otra parroquia Santa Teresita que está por allá por Arús, también, que también está de fiesta seguro. patronal. Así que tenemos 2 parroquias que están de fiestas patronales en nuestra diócesis. Teresitas y Teresitos. Y saludamos y felicitamos a Teresa, nuestra administradora. Teresa, seguro que sí. Que celebra su onomástico. Su onomástico, claro. No sé si Teresa la grande o Teresa la chiquita, pero celebra las dos. Una de las dos. Las dos son grandes para la iglesia. Eso es así. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Santa Teresita, del Niño Jesús, que nos ayude a ser discípulos y misioneros. Este mes de las misiones tiene este año el lema de aquí estoy, envíame. Y con esta frase tomada del profeta Isaías, se nos invita a reflexionar en esa tarea que brota del bautismo. Vayan por el mundo entero y anuncien el Evangelio. Aquí estoy, Señor, envíame. Envíame a ser misionero allí donde me quieres, en mi casa, en mi escuela, en la calle, en el templo. Y aún en medio de la pandemia, envíame, Señor, a ser ese discípulo misionero que la iglesia necesita, que nuestra diócesis necesita, y que nuestras familias hoy las encaminamos a esta experiencia, ¿verdad? Ya más adelante estaremos hablando de lo que va a acontecer ese 18 de octubre, que es el día del Domum, pero ahorita llegaremos allá. Correcto. O por lo menos tenemos 18 días para hablar de eso. Seguro. 17, antes de... Santa Teresita se distinguió por ser una hermana de clausura, una religiosa que nunca salió del convento, pero en su corazón había un anhelo grande, las misiones. Y ofrendó su vida por las misiones. Y por eso es patrona de las misiones. Sin haber salido nunca del convento. Para las misiones. Pero hizo de su convento, de su monasterio, de su vida escondida, una gran misión. Por eso es Santa Teresita, ¿verdad? Del Niño Jesús y la Santa Faz. Padre, ¿por qué la Santa Faz? Por su devoción grande al rostro de Jesucristo. Miraba a Jesucristo. Y ese rostro de Jesucristo que quedó impregnado o impresado, o ¿cómo se dice? Impreso, mejor dicho, en el velo de la Verónica, es lo que se llama la Santa Faz, el santo rostro de Jesús, identificado en esa realidad del niño que se entrega, que se dona, crece hasta el Cristo de la cruz, y quiere que en el corazón de cada persona el rostro de Jesús se plasme, no solo, podríamos decir, como una pintura, sino sobre todo como un estilo de vida. De ahí que sus escritos llevan, y ha sido declarada doctora de la Iglesia, el caminito de la infancia espiritual, la sencillez, desde la apertura, la acogida, la cercanía, y tantos otros elementos que los niños nos enseñan a vivir en alegría siendo misioneros. Por eso es que dentro de todo este contexto, ¿verdad? Tenemos el Domum, es el mes misionero por excelencia. El año pasado compartíamos una linda experiencia como iglesia, ¿verdad? Bautizados y enviados. Si eres un bautizado, eres un enviado, entonces eres un misionero. Y esto se sella con la oración. Y por eso también el rosario
tiene los colores de la misión. Hermana, explíquenos el rosario de la misión. Bueno, pues entonces el amarillo representa el continente de Asia. Así que tiene los 5 continentes. Los 5 continentes, ¿verdad? Entonces amarillo representa a Asia, el rojo representa América, el blanco Europa, el azul Oceanía y el verde África, por las montañas, el mar, ¿verdad? El blanco, padre, no sé qué Europa, pero ¿qué quisiera? La santidad. Si tú miras, la santidad. Tenemos los 3 colores. La fe, el amarillo. La esperanza, el verde. La caridad, el rojo. Que nos lleva a vivir, ¿qué? Un camino de santidad. Y ese camino de santidad nos lleva al sur, que es el cielo. Y todo esto guiado de la mano protectora al amparo de la Virgen María. Y fíjese, uno lo asocia con el mar también, el azul con el mar, por eso, y Oceanía, pues el océano, todo ese océano inmenso que tenemos, ¿verdad? Y esto nos lleva también a descubrir la ecología. Y si tú miras la tierra, correcto, las montañas, tierra, los rojizos, ¿no? El amarillo, que es el sol, el calor, lo caliente. El verde, azul, que es el mar, el verde, que es el monte, y sobre todo el blanco, que es el aire. Entonces tenemos también una expresión ecológica. En este año ecológico, y el día 4, que vamos a celebrar el jubileo de la creación, orientado por el Papa Francisco, desde la Laudato que tanto nos habla de esta casa común, de esta casa grande, que es nuestra tierra querida. Y por supuesto la palabra siempre presente, porque un misionero, ¿verdad?, anuncia ese mensaje, anuncia esa palabra, esa buena nueva. Y una luz, porque el misionero se gasta, se entrega, se dona, se convierte en luz para las naciones. Luz que es signo de Jesucristo, camino, verdad y vida. Y la Santísima Virgen María, misionera por excelencia, esa primera misionera, esa primera discípula misionera de la iglesia, esa que se levantó y salió presurosa al servicio. Escucha la palabra, acoge la palabra, engendra la palabra, da a luz la palabra. María misionera, ruega por nosotros. Y al tema que nos lleva durante estos días, que estamos un tema de familias misioneras que viven la alegría del evangelio, ¿verdad? Ese evangelio que es familia, ese evangelio que es comunidad, ese evangelio que es hogar, ese evangelio que se vive en la casa. Y esa alegría, el Papa nos invita a dar una mirada puesta en Jesús, en la vocación de la familia, que es este tercer capítulo que hemos estado compartiendo con todos ustedes durante estos días, ¿verdad? Y que el día de ayer finalizábamos con el numeral 88, el amor vivido en las familias, fuerza constante para la vida de la iglesia. Hacemos entonces un resumen. ¿Cuál es la vocación de la familia? ¿Cuál es la llamada? ¿A qué está llamada la familia? La familia entonces está llamada a una misión. ¿Cuál es esa misión? A anunciar el evangelio de la familia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, dejar resonar el primer anuncio. Y ese primer anuncio, recordamos que es el anuncio de la muerte y la resurrección de Jesucristo en el familia, desde la familia, para la familia, y sobre todo siendo puente que une las familias. Ver el misterio de la familia a la luz del amor de Dios. Ese amor profundo del Dios unitrino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunión perfecta, relación, mesa, palabra, servicio, tantas hermosas, podríamos decir, claves que se nos han dado durante estos días. Comprender el matrimonio como don divino. Ese gran regalo, un don. La esposa dice del marido, tú eres un don para mí. El marido dice de la esposa, tú eres un don para mí. Padre y madre, esposo y esposa dicen de los hijos, ustedes son un don para mí. Y los hijos dicen de sus padres, ustedes son un don para nosotros. Encontrar un modelo en el secreto de Nazaret. ¿Cuál es el secreto de Nazaret? Esa vida humilde, sencilla. Durante 30 años Jesús estuvo sujeto a la vida de la familia en Nazaret, calladito. No llamó la atención, pero en ese silencio se fue forjando su corazón. Se sintió misionero enviado para anunciar buenas noticias. Una misión a anunciar el evangelio de la familia. Tocando campanitas, como dice, alerta, alerta. Ajá. A la misión. Sí.
lo vemos también, se nos presenta en los documentos de la iglesia. Y esos documentos de la iglesia nos presentan tres realidades. La familia, como iglesia doméstica, la paternidad que sea responsable, y esa relación que tiene que ver con familia y paternidad con la sociedad. Y así seguimos avanzando. También, vemos entonces desde la familia, desde su misión, desde su vocación profunda, desde el magisterio de la iglesia, vemos entonces una dimensión nueva que solo la descubren los que tienen fe. ¿Cuál es esa dimensión? La dimensión sacramental. Y se nos dice, el sacramento del matrimonio es un don. Fíjate que esa es la palabra que se está insistiendo y resistiendo. Don, regalo, tesoro. Gracias, ¿verdad? Gracias de Dios. Y ministros. ¿Quiénes son los ministros de este sacramento? Varón y mujer, por el consentimiento y la unión. Entonces el ministro ordenado que está presente, sea diácono, presbítero u obispo, y en algunos países catequistas delegados para presidir ese matrimonio, son los testigos cualificados por parte de la iglesia. Así como hay unos testigos cualificados por parte del orden civil, la iglesia tiene también un testigo cualificado en los padrinos, que son elegidos por la pareja, pero en el ministro que preside en nombre de la iglesia. Y dentro de esa vocación, esa misión, lo que nos dice la iglesia y esa dimensión sacramental, está la transmisión de la vida y educación. Esa vida que nos lleva a descubrir que colaboramos en la obra creadora de Dios. Hombre y mujer, padre y madre, fabricando, creando, inventando, trayendo al mundo nuevos hijos, que son la expresión más clara y más hermosa del amor hecho carne. Y la misión educativa irrenunciable. Y dentro de esa misión educativa irrenunciable, veamos un temita que es el que vamos a comentar a partir de hoy, y ojalá que nos dé tiempo, y si no, pues lo continuaremos mañana y pasado, que dejamos pendiente en el capítulo anterior y que vamos a retomar porque está candente estos días. Y yo quisiera insistir en que la óptica que nosotros vamos a presentar sobre este tema tiene que ver con la fe. Pero para que nos sirva de base y fundamento, los que tengan, ¿verdad?, el documento, la carta apostólica, la alegría del amor, busquemos el número 56, donde se nos presenta un desafío que dijimos la semana pasada que queríamos explicitar un poquito más, y por eso queríamos terminar primero el capítulo para dar una vista retroactiva en el conjunto de todos los elementos que ya hemos reflexionado y que coinciden que estos días pues un tema candente en los medios. Y que también, Padre, las personas que nos sintonizan diariamente nos los han pedido que toquemos un poquito sobre este tema y abundemos un poquito. Pero quiero insistir en que lo vamos a tocar desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista del magisterio de la iglesia. Por lo tanto, no voy a entrar en controversia, voy a explicar sencillamente y tratar de ser, dentro de lo que se puede, ¿verdad?, lo más sencillo, explícito y claro en un tema tan delicado como es la perspectiva de género. Vamos al número 56, que nos presenta la carta del Papa, la alegría del amor. Y esto está tomado de la segunda parte del segundo capítulo sobre la realidad y desafíos de la familia, y en este contexto el Papa nos presentaba algunos desafíos. La ideología de género, gender. Otro desafío surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender. Vamos a ir paso a paso. Primero, recuerden que había una serie de desafíos. Esos desafíos tenían que ver cómo se iba debilitando la familia, cómo se iba desconstruyendo la familia por los problemas que surgían, ¿verdad? Que si el divorcio, que si la separación, que si los derechos, en fin, toda esta problemática que está muy actual y que toca a la familia. Y uno de esos desafíos fuertes y duros, y que se oye mucho, es el desafío de la ideología de género. De la ideología de género. Pero vamos a ver, primero me gusta hacer un diccionario para que nos entendamos, ¿verdad? Entonces tenemos unas palabritas que es importante que clarifiquemos. Primero, ¿qué se entiende por ideología? La palabra ideología es conjunto de ideas que caracterizan a una persona,
escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso o político. Repito, esto está tomado del diccionario, porque es importante que tengamos primero, porque vemos, ¿por qué la ideología? La gente dice, ¿y qué es eso de una ideología? ¿Y qué quiere decir ideología? Pues repito, con calma, despacito, lo repetiremos varias veces, ¿verdad? Repítalo, hermana. Es un conjunto de ideas. Sí, que es un conjunto, un grupo de ¿qué? Ideas. De ideas. Que caracterizan. Las ideas caracterizan ¿a quiénes? A una persona. A una persona. Escuela. Escuela. Colectividad. Movimiento cultural, religioso, político. Por eso ustedes oyen que se dice una ideología política, una ideología cultural, una ideología religiosa, una ideología económica. Volvemos a lo mismo. Por la palabra ideología se entiende un conjunto de ideas que caracterizan a una persona. Escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso y político. Así que volvemos al número 56. Un desafío surge de las diversas formas de una ideología. Va a especificar ahora a qué ideología se refiere. Genéricamente llamada gender. O de género. Gender es el título o la expresión universal. En español directo pues sería género. Okay. Fíjense ahora que lo va a definir desde la perspectiva de la iglesia. Por lo tanto, lo que vamos a escuchar ahora es doctrina de la iglesia, magisterio de la iglesia, y está tomado de lo que el Papa nos dice en el número 56 de esta hermosa carta, la alegría del amor. Que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Por lo tanto, desde el punto de vista de la iglesia, la perspectiva de género niega, fíjense bien, porque ustedes escucharán otras personas que dirán otra cosa. Estamos hablando desde el punto de vista de la iglesia. De la fe. Niega la diferencia. Y la diferencia, fíjense lo que está negando, primero la diferencia y la reciprocidad natural. ¿Qué es diferencia? Algo que no es igual. Algo que no es igual, que distingue. ¿Ve? Y la reciprocidad. Que es recíproco, que se atrae, que se incorpora, que une, pero es una reciprocidad natural. ¿De quién? De hombre y de mujer. Entonces ser hombre biológicamente, físicamente es una cosa, y ser mujer biológicamente, físicamente es otra. Y esto hay que entenderlo. Y aquí es donde viene el problema ideológico y lo que llamaríamos hoy la desconstrucción de palabras y de expresiones que llevan a la confusión. Y cuando uno no está claro, oye la gente hablar y dice, espérate, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto yo no lo veo claro. Entonces se confunde y se dice, sobre todo con las nuevas generaciones. Por eso tenemos que ir poquito a poco en este tema que, como les decía, es bien delicado y que trae controversia y que usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo. Yo le voy a presentar la doctrina al margen de lo que puedan pensar otras personas, o que me puedan llamar retrógrado, tradicionalista, atrasado. Usted no entiende, porque generalmente así es como se ataca. Continuamos. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Entonces, una sociedad sin sexo. ¿Cuáles son los sexos? Varón y mujer. Hombre, mujer. Pero dice aquí, esta ideología presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico. ¿Qué quiere decir el fundamento antropológico? Lo que da sentido desde esa conciencia de la humanidad. Y esto crea un enredo en Puerto Rico, usando una palabra muy común, que muchas veces uno se ríe, esto es un macondo. ¿Sí? Esto es una mezcla, esto no hay quien lo entienda. Cuando uno oye a una persona, esto es como macondo, y entonces uno dice, ¿de qué está hablando? De macondo. O sea, que no hay manera de entender esto. Pues así sucede cuando escuchamos a ciertas personas hablar con esa autoridad y uno como que se queda medio desorientado, ¿verdad? Como, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que quiere decir? Continuamos. Esta ideología
lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. Fíjense bien que el Papa en este numeral está haciendo una síntesis de todo un proceso reflexivo que espero que nos dé tiempo más adelante y que estaremos comentando, una carta que la Congregación de Educación Católica ha redactado para explicar en clave de doctrina católica lo que es esta dimensión de la perspectiva de género. Aquí estamos ahora en el resumen, por eso esto lo vamos a leer varias veces, pero esto necesita una explicación que yo espero poderla ofrecer poquito a poquito, pasito a pasito, lentamente, para ir clarificando conceptos. Y por eso, como usted decía, padre, también leyendo y definiendo, para que vayamos comprendiendo poco a poco todo esto que se quiere explicar, lo que quiere decirnos la Iglesia, pero lo que el mundo también quiere expresar o quiere hacernos creer o quiere hacernos entender o nos quiere desvirtuar. Teniendo presente que es ideológico y que por lo tanto será un conjunto de ideas que caracterizan a una persona. Aquí estamos hablando personas, dos personas de iglesia, católicas. Por lo tanto vamos a dar, y nos dirán así, usted está dando su ideología católica. Pues, si usted lo quiere ver así. Una escuela. Claro que es una escuela. ¿Cuál? La escuela católica, la enseñanza católica. Una colectividad. ¿Cuál colectividad? Pues la católica. Un movimiento cultural, pues lógico. ¿Cuál? El nuestro. Y nuestra experiencia religiosa. Incluso defenderemos unas leyes en clave política que tienen que ver en conformidad con la doctrina que nosotros, como católicos, como cristianos católicos, profesamos. Que usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Pero esto es lo que nosotros, como responsables y custodios del don de la fe, adquirido y recibido, e invitados a transmitir también como misioneros, tratamos de expresar y comunicar. Continuamos en este número 56, que como les decía es un resumen de una explicitación mucho más amplia. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Eso es lo que dicen aquellos que defienden la perspectiva de género. Eso cambia. Por lo tanto, afecta, lo vamos a ver de otra manera. No. Hay cosas que no cambian. Y hay cosas que se mantienen. Y eso es lo que la Iglesia, por respeto a la dignidad de la persona, ha de defender por encima de todo. Porque hay una verdad que no se puede negar. Y es que hombre es hombre y mujer es mujer. Y eso antropológicamente, es decir, desde el principio. Los genes, como veremos más adelante, que yo tengo son de varón y los que usted tiene son de mujer. Y eso es así porque es XX, XY. Y eso es así. Y lo otro, pues son a veces, como veremos más adelante, formas de ver, de inventar o de interpretar cosas que a veces brincan lo normal. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones, a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. Porque hay unas claves que también surgen de esta reflexión que se está haciendo desde la perspectiva de género, que hay que analizarla y hay que evaluarla. Y ciertamente tiene que haber una transformación de la mentalidad machista o feminista de esta sociedad en la cual tú y yo estamos envueltos y que también nos tendremos que convertir. Y como el Papa dice muchas veces, ¿verdad? Tiene que haber una conversión pastoral, pero sin negar lo que es innegable. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Y a la hora de hablar con fundamento. No hay que ignorar que el sexo biológico... El sexo biológico. No hay que ignorar. Y el papel sociocultural del sexo. Eso es lo que se llama el gender o el género. Es decir, biológicamente hay un cuerpo de varón y biológicamente hay un cuerpo de mujer. Pero dice aquí que se le aplica un papel sociocultural. Y ya veremos lo que esto quiere decir, porque entonces vienen los estereotipos.
Y ahí es que muchas personas se enredan y vienen las luchas, ¿verdad? Por ejemplo, el azul es de los nenes y el rosado es de las nenas. ¿Eso cae en sexo o en gender? Pues en gender, porque eso es una aplicación social que se ha determinado que el azul, ajá. Pero eso puede cambiar. Yo recuerdo cuando yo era niño, hace años atrás, un nene ponerse una camisa rosa, jamás y nunca, y ahora usted ve a los muchachos vestidos de cualquier cosa. Natural. Entonces, hay que tener mucho cuidado y no hacer guerras de cosas que los aretes o la pantalla, o sea, son culturales. En una época se usaban de una forma, entonces hay que tener mucho cuidado y no crear estereotipos y crear conflictos de cosas cuando lo más profundo va por otro lado. Por eso es que tenemos que estar claros. Continuamos. Se puede distinguir, pero no separar. Se puede distinguir, pero no separar. Así que ahí tenemos otra clave importante como magisterio de forma general. Por eso es que esto lo tenemos que ver primero en la síntesis para luego ir poquito a poco clarificando. Por otra parte, la revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana ha introducido la posibilidad de manipular el acto generativo, convirtiéndolo en independiente de la relación sexual entre hombre y mujer. Y por eso ustedes a veces oyen ciertas afirmaciones de ciertas cosas que uno oye, ¿y eso? Pues eso va contra la naturaleza, eso no es normal. Y nos quedamos tan tranquilos cuando teníamos que hablar y protestar y enfatizar, pero no nos atrevemos porque no conocemos. Y por eso es importante formarse, por eso es importante instruirse, y por eso es importante tener claras las ideas y sobre todo descubrir la verdad de todos estos asuntos. De este modo, la vida humana, así como la paternidad y la maternidad, se han convertido en realidades componibles y descomponibles, sujetas principalmente a los deseos de los individuos o de las parejas. Componibles y descomponibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues los experimentos que hacen, quiero un niño rubio, quiero un niño moreno, quiero cosas rarísimas, ¿no? Que juegan con la genética. Y todo esto entra en una visión muy amplia de eso que llamamos perspectiva de género. Entonces no es cuestión de falditas o pantalones, que eso es un elemento y a veces nos quedamos con ese folclore o con ese carnaval, pero la cosa es mucho más seria y más profunda. No, y entonces hay un orden, Padre, y hemos querido venir como que a cambiar ese orden, ¿verdad? De creador. Entonces, Dios nos creó hombre y mujer, mujer y hombre nos creó. Eso para los que tenemos fe, que creemos en Dios. Pero incluso para los que no creen en Dios, y quizás alguno va a decir, ¿qué es lo que usted está diciendo? Si usted no cree en Dios, pero cree en la humanidad se propaga con un varón y una mujer. Haya Dios o no haya Dios. Y que blasfemia está diciendo. Yo no estoy diciendo que no haya Dios. Estoy diciendo que para los que creemos en Dios, estar sujeto a eso. Pero hay un orden natural. Hay un orden natural y es que la única forma en que pueda producirse vida natural es con un varón y una mujer. Porque esos son podríamos decir, los principios generativos de la nueva vida. 2 varones no pueden producir vida, 2 mujeres no pueden producir vida. Tiene que haber esa unión realizada a través de un acto de comunión profunda. El varón entrando y depositando la semilla de vida que lleva dentro de sí y la mujer siendo receptiva. Y ambos se embarazan, engendran, ambos, pero con funciones distintas. Entonces son idénticos, sí, pero distintos, porque tienen una función y tienen incluso morfológicamente, corporalmente, un cuerpo distinto que se complementa. Por eso no son sexos opuestos, son complementarios, diferentes y se complementan. Continuamos. Una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida. Y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en 2 los aspectos inseparables de la realidad. ¿Ves? Partir en 2 lo que es inseparable. Y hay cosas
de sentido común. Ujú. Los españoles suelen usar una expresión que dice de cajón, que está tan claro, pero a veces nos ofuscamos o nos ofuscamos Vamos. o nos enfrascamos en lo que yo quiero, en lo que yo busco y yo deseo, y ahí es que viene la distorsión. No caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Ahí estamos hablando a gente de fe. Nosotros creemos en un Dios que nos ha creado, por lo tanto, no pretendamos suplantar al Creador. Sustituir, ¿verdad? Estamos hablando a gente de fe, por favor. Si alguien no cree, yo respeto, pero tendrá que justificar el principio de esa vida y volveremos al principio base. Hombre, mujer. Eso no hay vuelta atrás. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa, ante todo, aceptarla y respetarla como ha sido creada. Esa frase final que cierra este número es, podríamos decir, el don, el regalo de un magisterio eclesiástico. Es decir, lo creado nos precede y debe ser recibido como don. La creación es un don. Al mismo tiempo, somos llamados, y por eso la Iglesia defiende la dignidad del ser humano y lucha para que las cosas estén claras y se definan como deben de hacerse. Hombre, hombre, mujer, mujer. Matrimonio lo que es, unión de hombre y mujer que produce vida. Porque estamos llamados a custodiar, proteger, guardar nuestra humanidad, y eso significa, ante todo, aceptarla y respetarla como ha sido creada. Para nosotros, por Dios. Y es lo que vamos a tratar, ¿verdad?, de reafirmar, enfatizar y sobre todo impulsar. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Baja el río, baja el río,
Bien, buenas tardes a todos. Estamos compartiendo con ustedes esta exhortación apostólica sobre la alegría del amor del Papa Francisco, que está dirigida precisamente a los esposos cristianos. Y estamos entonces tocando un poquito el tema sobre la ideología de género, gender, ¿verdad? Y volvimos al numeral 56 de esta exhortación sobre la realidad y desafíos de la familia, algunos desafíos, y dentro de este está la ideología de género, y estábamos compartiendo, ¿verdad? Y vamos haciendo lectura poco a poco para ir comprendiendo un poquito este tema que hoy por hoy pues está bien sonado, y como dice muy bien Padre Obispo, ¿verdad? Lo estamos viendo desde la perspectiva de la doctrina de la Iglesia. Vamos ahora a enumerar unas palabras que yo considero que son importantes que las tengamos claras. Es como el pequeño diccionario para que todos tengamos en mente o en su mente lo que yo voy a tratar de comunicarle. Entonces son unas definiciones que cuando yo diga esta palabra, pues, usted se dé cuenta que yo me estoy refiriendo a esto concretamente, no a lo que usted imagina que es. Uh-huh. ¿Ves? Por ejemplo, yo digo sexualidad. Hermana, pues yo digo sexualidad, ¿usted qué piensa? Pues en un acto que se da entre una persona con otra, entre un hombre y una mujer. Usted va al acto. Pues vamos a ver qué es sexualidad. Es un conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. Entonces no es un acto. No. Fíjese que es interesante. Uh-huh. La sexualidad es mucho más amplia. Uh-huh. Pero nosotros, oír la palabra sexualidad, entre un acto. Espérese. Sexualidad tiene que ver con el conjunto. Conjunto. ¿De qué? De condiciones. Donde habrá actos en algún momento, ¿verdad? Pero es un conjunto de condiciones que tiene que ver con lo anatómico. ¿Qué es eso de anatómico? ¿Que bebe mucho ron? No. Es un atómico. La anatomía, el cuerpo humano. El cuerpo humano. Por tanto, tiene que ver un conjunto de condiciones anatómicas, que es el conjunto del cuerpo humano, y fisiológicas, su función, que caracterizan a cada sexo. ¿Cuántos sexos hay? Dos. Hombre, mujer. Eso es lo que hay. Y esto es importante que lo entendamos. Entendamos que en algunos casos hay unos errores de la naturaleza y surgen otras situaciones. Eso lo veremos más adelante. Pero ahora vámonos primero a lo sencillo. Vamos pasito a pasito. Pero además sexualidad, y ahí vendría lo que usted decía ahorita, porque eso es lo que la gente se queda generalmente, es también apetito sexual, propensión al placer carnal. ¿Qué es apetito? Algo que uno siente, por ejemplo, cuando yo escucho, ay, se me abrió el apetito. Entonces, ¿qué siente? Deseo de comer algo. Hay distintos apetitos. Hay distintos. Usted habló de comida, apetito. Tengo un apetito. Hambre. Y entonces tengo que comer un arroz con pollo, con tostones y aguacate y habichuelas coloradas. Pero hay un apetito sexual que tiene que ver con esa dimensión que toca lo anatómico y lo fisiológico, que atrae. Y por eso dice propenso al placer carnal. Si me quedo en lo último, olvido lo primero. Si me quedo en lo primero, olvido lo último. Entonces tenemos que mirar el conjunto. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, en el caso nuestro, usted es una mujer sexuada, y como es mujer y está sexuada, es femenina. Todos sus actos, por naturaleza, son femeninos. No todas las expresiones. Pero sus actos van a tener esa característica femenina, como yo tendré todos los actos propensos a mi masculinidad. Entonces nos complementamos. Eso no quiere decir que no haya ciertos manerismos, tanto en la mujer, que expresen, ¿verdad?, ciertas expresiones o situaciones que se asocian a los varones, o en el caso de los varones que se asocian a la mujer. Pero eso da el equilibrio, es el balance. La sexualidad
incluye la totalidad de la persona, y por eso la mujer femenina reza de una manera distinta a los varones, y los varones rezamos de una manera distinta a las mujeres, y esto a veces les cuesta a las mujeres y a los hombres entender. Es que mi marido no reza como usted, Pero reza a su manera. reza a su manera, tiene una espiritualidad masculina, como hay una espiritualidad femenina. No se da, en otros pueblos no se da, porque son más fríos, el frío. Porque Ellos más son como el expresivos. clima. Si el clima es frío, frío. Si es caliente. Por ejemplo, miren el gesto de la paz entre los latinos. Y entre los latinos, entre los caribeños. O sea, que es una cosa. O sea, entonces, por ejemplo, va un caribeño, un puertorriqueño va a Europa, a una Eucaristía en Alemania. Y la paz, como se daba antiguamente, pues una cosa. Y llegamos los puertorriqueños, ese abrazo y ese beso y entonces terminan caminamos así. todo el tiempo. Entonces, claro, eso hay como que balancearlo. Pero eso no tiene que ver con que sea más espiritual, es tu forma de ser. Entonces, sexualidad. Vamos ahora a la palabra sexo. Sexo. Si yo le digo sexo, ¿usted en qué piensa? Masculino, femenino. Y ya, Ya. vamos a ver qué dice aquí. Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las Planta. plantas. Conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Órganos sexuales. Entonces, el sexo identifica. Por eso dice condición orgánica. Orgánica. Yo miro un cuerpo humano de espalda Ujú. y son igualitos. El cuerpo humano de espalda de la mujer y del hombre son iguales. Hombre, que parece una guitarra, el de la mujer, pero tiene de espalda, ¿Verdad? Igual. es igual. Ujú. Ah, que el pelo más largo, el pelo más corto, pues antes era más distinto yo porque los varones generalmente llevan el pelo corto, pero ahora hay varones que llevan el pelo largo. Entonces, usted pone dos varones de espalda, dos personas iguales. ¿Dónde está la diferencia, la distinción? Ujú. Cuando se miran de frente. Que entonces aparece Ujú. la corporeidad. Correcto. Y hay unas expresiones corporales que decimos, este es el cuerpo del varón Varón. y este es el cuerpo de la mujer. Mujer. Este es el órgano masculino del varón propio y este es el órgano femenino propio de la mujer. Mirando esos cuerpos determinamos si es de varón o es de varona. Si nos vamos a la palabra bíblica, Ishi, Isha, Isha. que traducido al español es hombre, mujer. ¿Ves? Sexualidad es la totalidad, sexo es lo que identifica. Vamos ahora a otra palabra que la vamos a estar utilizando y escuchando, pero que es importante que definamos, ¿verdad? Perspectiva. ¿Qué significa la palabra perspectiva, hermana? ¿Qué es una perspectiva? Cuando uno tiene algo que quiere realizar y tengo una perspectiva o de una situación que hay, yo tengo una perspectiva de esta situación que se va a dar. Una visión, una forma de ver, ¿verdad? Ujú. Generalmente la palabra perspectiva tiene que ver con el arte. Con el arte, ¿verdad? Entonces en el arte tiene una perspectiva, eso lo vemos en los cuadros. Queremos que haya profundidad, queremos que haya superficialidad, queremos que, y entonces eso se va expresando de distintas formas. Vamos a ver qué dice el diccionario. Es un término que se relaciona con el arte. ¿Ves? Perspectiva se relaciona con el arte. Entonces, aquí es hermoso porque si miramos la creación como arte, vamos a ver que la creación tiene una perspectiva. Ujú. Y el cuerpo del varón, como el cuerpo de la mujer, tiene una perspectiva. Hay una belleza, hay un arte. Y el artista mira con ojos la belleza. Por eso hay que aprender a enseñar la belleza de las cosas, la belleza de la naturaleza, en todas sus facetas. Corporal, fisiológica, Por eso espiritual. el mirar es un arte. Correcto. ¿Eh? Para poder entonces poder entender lo Y que... el artista, sobre todo el que pinta, tiene un ojo. Ujú. E incluso los médicos, ¿verdad? A veces tiene ojo clínico. Y es que el ojo clínico es el que te hace ver
incluso la enfermedad Ujú. o el conjunto de una belleza, en fin. Hay expresiones que ayudan a entender la totalidad. Vamos a ver qué dice el diccionario. Es un término que se relaciona con el arte y es por ello que se define como el arte de representar en una pintura los objetos tal y como aparecen en el plano real. Representar los objetos tal y como aparecen en el plano real. Pero también perspectiva, Ujú. más amplia en la definición, quiere decir Es el modo de analizar una determinada situación u objeto. Es un punto de vista sobre una situación determinada. entonces perspectiva es el modo de analizar una determinada situación u objeto en un punto de vista sobre una situación determinada. Perspectiva de género va en esta expresión, Ujú. esta línea, ¿verdad? Un punto de vista sobre una situación Situación determinada, pero es un modo de analizar Ujú. una determinada situación u objeto. Y si lo miramos desde arriba, en el arte, en el conjunto, en la totalidad. Vamos ahora a entender también que Ujú. en un grupo de personas puede haber ¿qué? Diferentes perspectivas, ya que cada integrante posee una perspectiva personal sobre la situación en cuestión. Fíjese, nosotros aquí mismo, en este salón que estamos Ujú. sentados, tenemos perspectivas diferentes de este salón. Correcto. Usted está mirando Hacia lo que está a mi espalda, yo estoy Ujú. mirando lo que está a su espalda. Vale, Si correcto. yo me empeño en decir que aquí lo que hay es un cuadro de la Santísima Trinidad o de la Ujú. Sagrada Familia, y usted se empeña en decir que lo que hay es un La imagen de la Virgen de la Providencia. librero con un montón de Ujú. cosas, acabamos peleando. Entonces tenemos que cambiar, intercambiar, sentarnos, yo ponerme, usted como mujer se va a fijar en unos aspectos, yo como varón me voy a fijar en otros aspectos, y en algunos vamos a coincidir y en otros no vamos a coincidir. Ujú. Entonces esto es interesante para que veamos la globalidad, Ujú. para que veamos la totalidad. Y también en esa perspectiva, si ambos conocemos el lugar, vamos a decir, pues mire, detrás de usted va a decir, usted va a decir, pues detrás de mí hay un librero, soy Cristina también, así como detrás de usted hay un librero, detrás de mí también hay un librero. Y para poder ver el conjunto tenemos que intercambiar. Yo me tengo que sentar donde usted está, usted se tiene que sentar donde yo estoy. Correcto. Y por eso, en la ideología de género, hay una perspectiva del varón y hay Ujú. una perspectiva de la mujer. Y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que sentarnos uno en el lugar del otro y tratar de entender el punto de vista de la otra persona para ver en qué podemos llegar a la comunión, para ver en qué las diferencias son importantes y necesarias, para superar los prejuicios, para implementar lo que une y no lo que separa, para buscar lo que multiplica y no divide, para sumar y no restar. Y a veces en estas discusiones se arma la María Morena, como dirían los españoles. Correcto. Se arma ¿qué? Macondo. Es un Una lío. palabra nueva, Macondo. Búsquela. Vamos a buscarla aquí. Busque a ver qué es eso de Macondo. Vamos a ver de dónde buscar a saqué yo eso. Macondo. ¿Dónde está para buscar a San Gogol? Yo creo que lo dejé, padre. Bueno, pues lo vemos mañana. a ver. Seguro. Porque ya el tiempo casi se nos Yo está creo que lo acabando. o a se menos nos que está usted casi lo acabando. busque ahí, porque dice aquí, padre, continuando con lo de perspectiva, lo que usted busca Macondo, dice que los sinónimos de perspectiva son apariencia, representación, enfoque, posibilidad. Entonces, dígalo otra vez. Los sinónimos de perspectiva son apariencia, ¿Qué es una apariencia? algo que pues aparento, algo que no tiene un contexto claro, una apariencia, mira, eso aparenta esto, pero no es. Aparentemente, ¿Sí? Ujú. me ¿Ya? estoy riendo porque una cosa es Macondo en Colombia. Ajá. Y otra cosa es Macondo aquí en Puerto Rico. En Colombia, Macondo es un árbol corpulento que puede alcanzar hasta 35 metros de altura, con hojas grandes y floras, y se sirve para hacer canoa. Imagínese, un Macondo, hasta en el Amazonas, es la canoa que se monta. Una Pero perspectiva. Macondo, en el
Por eso es interesante jugar con las palabras, a mí me encanta. Pero Macondo es un pueblo ficticio en la novela 100 años de soledad. Para que veamos de dónde viene, que es un lío. Entonces cuando hay, aquí en Puerto Rico, bueno, algunas de las personas, ¿verdad? Dice, los funerales de la mamá grande, la hojarasca, la mala hora, el coronel no tiene quien le escriba, el monólogo de Isabel viendo llover, es decir, es un macondo. Cuando uno lee esta obra, uno dice, pero ¿qué es esto? Es una mezcolanza de tantas cosas. Entonces por eso yo me reía y por eso me gusta, cuando digo palabras así raras, búsquela. Porque si buscas en Colombia, haces una canoa. Si estás hablando en Puerto Rico, entre los que conocemos un poquito de literatura, Macondo es una obra donde, como decía, y Manuel la ha leído porque enseguida... Sí, supo definir Macondo. Y usted no la ha leído. No. Pues hermana, en su tiempo libre... tengo que leerla. 100 años de soledad. 100 años de soledad. Bueno, entonces, apariencia, decía usted que es... Algo que es, pero no es. Una apariencia. Parece que, pero no es. Uno ve de lejos y dice, ahí eso parece un bizcocho. Y después se acerca y no es un bizcocho. Y no es un bizcocho. Es otra cosa. Ay, uno ve una persona y se me parece a fulano. Y dice, mira fulano. Ay, y cuando disculpe. Disculpe. Ay, es que usted se me parece. Sí. Pues no lo es. No es esa persona. No lo es. Dice además representación. Representa algo. Una persona se disfraza, aparece que es y resulta que no es. Está representando un papel. Por ejemplo, los artistas tienen que representar distintos papeles y se tienen que identificar plenamente con ese papel. Y además dice que es un enfoque. Algo que tiene. Un enfoque. Entonces la perspectiva de género es un enfoque. Y dependiendo de si tienes fe o no tienes fe, si estás en este lado o no en este lado, si eres feminista o no eres feminista, si tienes... si estás ahora en campaña política... Es interesante, porque eso te va dando lo que estoy intentando, ¿verdad? Que tengas el abanico de las posibilidades, que es otro de los sinónimos. ¿Y qué es una posibilidad? Posiblemente. Algo que posiblemente es, pero no es también. Y aquí se nos acabó el tiempo. Así que nos quedan todavía 3 palabritas más, o 2 de ellas, porque ya una la dijimos, con el cual comenzaremos mañana el programa. Y yo espero que esto les vaya sirviendo como alfileres, ¿verdad? Estamos balando como cuando la costurera va a hacer un traje que va cogiendo el ruedo y poniendo el alfiler para entonces hilvana para después dar la costura que es la que va a fijar ese ruedo. Pues vamos a rezar y vamos a pedirle a la Sagrada Familia de Nazaret que ya que estamos tocando este delicado tema, lo podamos sobre todo entender un poquito mejor y sacar nuestras conclusiones que nos ayuden a crecer en el deseo de ¿qué? De servir y de amar. Oramos. Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en los proyectos de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana en nuestro programa. Mi camino de fe, pasito a pasito. Buenas tardes. Hasta mañana. Con un vaso de fe.